Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva y especial entrega de Simpatía por la industria musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, propulsado desde el dial digital de Subterfuge Radio. Cambiamos el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante por el entorno de este IMB Festival, concebido para hacer una reflexión colectiva sobre el futuro de la música. Un futuro que se me antoja emocionante por lo cambiante y por la aparición constante de players de distinto tipo que casi a diario nos hacen hacer una reflexión sobre los pasos a dar. Plataformas como TikTok, que pasan de ser un contenedor de bailes a ser el player principal en la promoción y difusión de la música, la inteligencia artificial, los algoritmos variables, la monetización. A nuestro invitado de hoy les conocéis mucho de los presentes, para los que no, decir que nos encontramos con alguien que siempre ha sido muy reflexivo y parte activa en la regularización y transformación de cláusulas convencionales en contratos y formas de trabajo. Un placer recibir esta semana en esta presencial y reitero especial edición de Simpatía por la industria musical a la palabra y el testimonio de David Loscos. Bienvenido, David. Muchas gracias a ti, Carlos. Nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias además por hacerme partícipe de este evento que desconocía. La verdad es que he venido un poco a puerta fría y de repente, pues oye, encontrarme la iniciativa, ¿no? De sean unos chavales, unos estudiantes quien hayan montado todo esto, pues me parece, bueno, bastante de entrada guay y bastante, bueno, y creo que formativo, ¿no? Bueno, a ver, estás viendo el evento que culmina todo un viaje que va desde octubre hasta mayo, en el que ellos se sumergen de una manera muy, muy heavy en lo que es la gestión del negocio. O sea, es la filosofía de James School básicamente es una filosofía que lo que persigue básicamente es profesionalizarles para que puedan sentirse competentes en el desempeño de cualquier función en lo que llamamos el ecosistema del negocio de la música. Y ahí tiene que ver mucho con que sepan hacer de todo. Tienen que fichar artistas, seleccionarles, defenderles, grabar singles, definir su identidad visual, producir un videoclip, muchísimas cosas. Lo que estás viendo aquí es el momento, digamos, culminante, que básicamente es el del festival. El del festival que sucede hoy aquí en la sala Within, que pasará más tarde. Y aquí en la sala Trus estamos viendo la exposición en la que se muestra todo el trabajo realizado, ¿no? Bueno, luego entraremos en profundidad en lo que es el máster y eso, porque vamos, me parece interesante. Bueno, ya sabes que Simpatía por la industria musical necesita siempre al principio algo de datos biográficos, ¿no? Así que haznos un trazado por la vida de David Loscos hasta que un día decide enfocar su vida hacia el lado de la historia de la música, vamos. A ver, rápidamente, con 16, 17 años siento la, digamos, llamada, irrenunciable de querer dedicarme al negocio de la música. No encuentro la manera, por varias circunstancias, acabo entrando en el 97 de la mano precisamente de José María Cámara en BMG, en Avenida de los Padrones, que se ha ido no sé cuántas veces. Y ahí lo que pasa es que estoy un tiempo, pero hay un momento en el que decido que voy a probar a acabar de formarme de una manera más, digamos, concreta en lo que es el negocio de la música en un programa que era el primer MBA que se hacía en la Universidad de Liverpool. Me fui a Liverpool un año y al regresar seguí trabajando en compañías en Madrid, pero se me quedó la idea de por qué he tenido que irme yo a estudiar fuera cuando realmente si hubiera existido algo aquí a lo mejor me hubiera quedado aquí, ¿no? Y fue cuando en el 2004, también a raíz de varias circunstancias, lanzamos el primer posgrado en gestión del negocio de la música de la mano de la Pompeu Fabra, que hace 20 años, cumple 20 años ahora, y fue, digamos, el embrión de lo que es ahora IMB School, ¿no? La idea siempre fue la misma, es, digamos, ordenar la entrada de talento gestor en la industria más allá de los contactos que uno pueda tener, o además de los contactos. Bueno, esa reflexión que haces a la vuelta de Liverpool, pero bueno, sin duda también ese aprendizaje que sería trabajar en la Avenida de los Madroños con José María Cámara al frente en una época encima de bonanza, ¿no? Para la industria, que era el momento del CD. ¿Qué recuerdas de ese momento y qué estuviste haciendo en esa época?
Era un momento de cambio, era previo a todo lo que pasó con la digitalización de la industria discográfica. Sucedía a la vez, pero empezaba, digamos, en ese momento. Yo recuerdo que había digamos, mucho talento, si tú quieres, desde el punto de vista de gente que sabía muy bien lo que hacía, desde el punto de vista de desarrollar artistas. Estaban muchos de los que has entrevistado estaban en esa época. Gonzalo López, Santi Ricard, estaba Carlos López también. Bueno, ya conoces la generación esa del Barbat. Y ahí lo que sí que vi era, primero que yo tenía que empezar a trabajar artistas que no me gustaban, cosa que fue para mí una situación un poco heavy, ¿no? Decir, hostia, y tenía que sentir una cierta, digamos, euforia, o no euforia la palabra, pero una cierta ilusión por el desarrollo de artistas, que a lo mejor eso fue como un cambio importante en mi manera de entender mi relación con la música a nivel profesional. Y luego que me gustó mucho, y eso lo he mantenido durante más tiempo, fue el hecho de intentar desarrollar a nivel internacional la carrera de los artistas que tenía, digamos, bajo mi tutela o bajo como jefe de producto internacional en BMG, ¿no? Y entonces tenía ahí, pues, Escape, fue el inicio de su carrera internacional, Radio Tarifa, Nia Pastori. Esos eran artistas que yo no llevaba en España, sino que los llevaba fuera, ¿no? Y entonces fue muy apasionante intentar vender fuera cosas que dices, ¿cómo le habla un holandés de Nia Pastori? Tengo que hablar de Nia Pastori en holandés, a ver cómo me lo compra. Era un reto, era muy chulo, la verdad, se estaba muy bien. Bueno, y de ahí del salto a Music, sí, ¿no? Que te hace, me imagino, un día una propuesta, sí. Music, que era creo que una gran idea que luego no salió, sí. Creo que todo lo bien que podía haber salido, pero bueno, como concepto empresarial creo que era brutal, ¿no? Realmente era aprovechar una serie de recursos a todos los niveles que tenían, ¿no? De esas cosas que sobre el papel funcionan, pero luego en la parte práctica eran difíciles de ejecutar, ¿no? Porque cada compañía dentro de lo que era el holding tenía sus propios intereses y sus propias agendas, ¿no? Ahí fue Carlos San Martín, que realmente es el responsable de que yo esté o entrara en la industria de la música. Fue Carlos San Martín, que fue quien me consiguió la entrevista con cámara, que luego me llama para decirme, oye, vente a Music a llevar lo que era el sello de World Music. Y entonces ahí sacamos... Pues bueno, recuperamos a María del Mar Bonet con un disco muy potente que ganó 2 premios de la música, a Toti Soler, a Joan Balén, a Layo, un proyecto gallego que estaba en ese momento también, digamos, apuntando cosas muy interesantes. Y nada, desarrollé ese sello, que era más de prestigio que de ventas, la verdad es esa, ¿no? Pero ganamos premios de la música, la verdad es que en ese sentido tuvimos reconocimiento, pero fue una etapa muy chula en la que tuve que hacer de todo, porque era un sello muy pequeño, entonces tenías que hacer pues de AR, de negociaciones de contratos, selección de temas, todo, y luego también la parte, digamos, como jefe de producto y director de marketing. Bueno, ¿y tú qué has analizado el negocio de la música siempre desde, bueno, pues una perspectiva, bueno, pues de organización empresarial? ¿Qué piensas ahora con lo que fue una aventura como Music? ¿En qué falló? ¿En qué crees que bueno, pues que se quedó un poco en ese camino que parecía que iba a ser algo realmente imbatible, ¿no? Bueno, yo creo que falló en lo que tenía que ver con la relación de Music con las otras compañías del grupo Prisa, que, digamos, con los medios, básicamente, sí. ¿No? O sea, quizás la parte, pues... No hubo ninguna sinergia entre... No, parecía que por hecho de estar fichado en Music tendrías más visibilidad o en 40, o en M80, o en Dial, o incluso en El País. Y realmente no lo hacía. A veces era incluso como... Era se nos va a ver el plumero, ¿no? Sí, era contraproducente, ¿sabes? Yeah. A nivel de lo que eran las compañías dentro del holding, pues Nova, pues la parte editorial, la parte discográfica, la parte promotora y tal, a veces pasaban cosas, pero también era lo mismo, o sea, no, cada uno al fin y al cabo iba a ser evaluado en función de los resultados que presentaba, y la sinergia no era tan obvia, había que forzarla de una manera muy, muy clara. Yo vi que eran básicamente compartimentos estancos compartiendo espacio. Y de ahí llegas, bueno, también empiezas a convivir, ¿no? Con todo el boom de las .com, los contenidos digitales, cuando no se sabía todavía muy bien lo que eran, y entras a trabajar en Rhythmic, ¿no? Eres más.
que bueno, era la época esa que bueno, que sí que había que hacer contenidos digitales, pero que realmente nunca mejor define eso de nadie al volante, ¿no? Porque no se sabía muy bien cuáles eran esos contenidos, ¿no? No, la verdad es que, bueno, de hecho eso sucede a la vuelta de Liverpool, me voy directamente a Rhythmic y llevo el canal de músicas del mundo, también estaba, digamos... ahí también estaba Santi Ricard, Ignacio Marín, bueno, distintas también personas, digamos, que ahora han desarrollado una carrera de éxito en el negocio, y ahí lo que se intenta hacer es, yo diría que es el primer canal de stream a la carta, ¿no? Era lo que ahora es tan... Pero era como... Era interesante ver hasta qué punto, en el momento en el que la descarga estaba en su máximo apogeo, le estábamos intentando convencer a la gente que en lugar de descargarse, escuchar el stream, cuando las conexiones no eran ni la mitad de lo que son hoy. Y costó mucho, la verdad es que como idea era muy, muy chulo. A nivel editorial hacíamos cosas muy interesantes. Contábamos con colaboradores potentes. Yo tuve pues una época 3Z y cada uno tenía los suyos. Y para mí fue una escuela. Fue una escuela y que me preparó para lo que venía, ¿no? Que básicamente era una transformación en lo que era la experiencia del usuario a la hora de escuchar música. Es decir, oye, yo lo quiero hacer de una manera... quizá era demasiado pronto para Rhythmic, pero lo que estaba claro es que la disponibilidad del repertorio que tú quieres sin necesidad de descargártelo era algo que tenía mucho tirón, ¿sabes? Era algo muy, muy potente. No tengo por qué saturar mi disco duro. Puedo hacerlo sin necesidad de hacer eso. Sí. Pero bueno, ese momento también un poco de locura todo, ¿no? Porque yo me acuerdo de esas primeras tiendas, o sea, ya se hablaba de internet, ¿no? De la revolución digital, pero luego no había realmente nada consistente, ¿no? Yo me acuerdo de esto había una tienda que se llamaba Submarino, que se montó con muchísima pasta. Bueno, a nosotros nos pagaban solamente por tener los discos a la venta, o sea, no vendieron ninguno nunca, pero solamente por tal. Entonces veías, claro, y convivías con internet, pero sin saber realmente ni lo que iba a ser. De hecho, yo me acuerdo, vamos, que nosotros como Subterfuge, lo que era Eres Más, o sea, yo no recuerdo ni cuál era, me lo estás contando ahora, y el otro día preparando la entrevista digo, realmente qué hacía Eres Más, ¿no? O sea, era un momento de eso, ¿no? Un poco de confusión a todas eso, por lo que tú dices, quizás principalmente porque quizás esas conexiones, esa forma de funcionar eran muy precarias, ¿no? Como para intentar que la gente escuchase la música de esa manera, etcétera, ¿no? Para mí lo más fuerte de esa época es recordar que nos pagaban, y no mal, por crear contenidos. Nos pagaban de una manera, digamos, como vamos a crear contenidos y los vamos a subir en un portal. Nos pagan para eso. Luego eso cambió radicalmente. Era como, si tú creas buenos contenidos te van a pagar, pero será por otras vías, no por el hecho de crearlos. Y vieron que ese modelo en el fondo pues no tenía mucho sentido, ¿no? Pero estábamos en la fase inicial, estamos hablando del año 2000. O sea, que piensa que yo regreso de Liverpool 2000, me incorporo en agosto del 2000 a Rhythmic, ¿no? Sí. Bueno, en el 2003 decides que ya no quieres trabajar para nadie y te montas tu propia compañía, Fire Yellow. Sí. ¿Con qué fin? ¿Con eso estabas harto de trabajar para gente y querías investigar la posibilidad de montar tú una compañía? Bueno, la verdad es que quería hacer pruebas. Era sobre todo un deseo de experimentar. Quería ver hasta qué punto yo ahí lo que intento es hacer cosas que no sean las típicas, ¿no? Es cuando empiezo a trabajar con canciones de manera independiente, o sea, de manera aislada, sin que haya un álbum detrás y sin que haya a veces el artista defendiendo ese proyecto en directo. Hacemos algún tipo de single con un artista que no existe para ver hasta qué punto, por ejemplo, por vía de comunicación pública puedo financiar el proyecto y hasta qué punto era necesario hacer luego todo el montaje que se montaba en torno al artista para hacerlo viable, cuando decía, bueno, no es necesario, podemos hacerlo de otra manera. Empiezo a trabajar todo lo que es también temas de internacionalización. Me gusta mucho, en ese momento también había incorporado el catálogo discos de Bonet y de Toti Soler. Y trabajé con Galligos, el disco de Safari, que fue su último lanzamiento, grupo indie. Sí. Y ahí hicimos lo mismo también, ¿no? Trabajar sobre todo la parte audiovisual. Hicimos trabajando con distintos productores. Bueno, en ese momento también Óscar Romagosa, que estaba en ese momento haciendo también vídeos desde otra productora. Nos puso en contacto con un director. Bueno, la cuestión era hacer contenidos y cosas que en sí mismo fueran
vías de ingreso más allá de las ventas. Yo no quería vender, no ponía a veces ni a la venta el disco. Lo que quería era que la comunicación, por ejemplo, financiara eso. Y si había sincros, también. Y no quería tampoco artistas que tuvieran ahí la necesidad de estar en un trato constante con ellos. Yo no quería trabajar con artistas. Eso Es muy bueno. No me gustaba trabajar con artistas, me desesperaban. Ya. No, está muy bien. O sea, que tenía un punto experimental también, ¿no? O sea, también de tensionar casi al negocio, ¿no? De ver cómo podías generar ingresos sin tener casi actividad, ¿no? Sí, sin tener que estar... yo quería tener libertad de movimiento. Es decir, oye, vamos a hacer esto, pero lo que quiero es que lo que decidamos desde aquí se pueda hacer de manera ágil. No quiero consensuar muchas cosas, más allá de que estemos de acuerdo que el reparto va a ser este, ¿no? O sea, democracia justita, ¿no? O sea, no creía mucho en la democracia no, porque tampoco yo no me metía en la parte creativa con el artista. Decía al artista, pues oye, tú haz lo que tengas que hacer y luego veremos lo que podemos hacer. Pero nunca tuve esa vocación de trabajar con artistas de manera estrecha. Bueno, después ejerces de consultor estratégico, me encanta lo de consultor estratégico, que ahora ya descubriendo cosas de facetas de tu vida entiendo el porqué, para departamentos de cultura e industrias creativas en países como Chile y Uruguay. Sí. ¿Cómo surge eso? Mira, estaba en un MIDEM. Bueno, había montado unos cursos itinerantes por España que llamábamos Seminarios de la Música, en el que durante 3 días explicábamos el negocio en distintas ciudades, ¿no? A gente que quería dedicarse a esto. Eran cursos, insisto, de 3 días, mañana, tarde y fuera. Y en uno de esos cursos quise que lo que tenía que ver con internacionalización lo impartiera Anders Helmtorp, que era en ese momento el director de la oficina de exportación de Suecia. Le llamé, vino, estuvimos en Alicante impartiendo un curso, tal, y un día me lo encontré en el MIDE y me dice, oye David, ven un segundo, me acaban de ofrecer esto desde Uruguay. Como yo soy Suecia, represento a Suecia, y Suecia es conocida mundialmente por ser exportadora de música, han dicho que quieren que les ayude a diseñar un plan para que puedan internacionalizar la música de Uruguay. Pero yo no lo voy a hacer. Aparte había, digamos, unos recursos muy limitados, financiados por UNIDO, que era una institución vinculada a la UNESCO. Y la verdad es que cuando me lo ofreció, me recomendó y me ficharon. Y me tuve que ir a Montevideo durante 10 días a hacer rondas de entrevistas con cantidad de artistas, de players, de discográficas, de promotores, de todo el mundo, digamos, ¿no? Había poca industria, ¿no? Ya empezaba a desaparecer, ¿no? También un poco... Sí, pero había como cosas muy interesantes, un sonido muy propio, a veces la capacidad de tener, ¿cómo te diría? Una relación con Argentina en la que o sea, querían mantener una identidad propia, pero estaban realmente compartiendo río, compartiendo incluso el origen del tango, y había una necesidad de tener como, queremos que el mundo nos conozca como Uruguay, ¿no? Y eso fue muy interesante, más allá de que realmente la industria estaba como estaba, pero lo que me gustaba era el hecho de ver un sector como muy motivado para organizarse mejor y darse a conocer. Y en ese sentido, pues fue muy chulo, Publicamos el informe. Y a raíz de la publicación del informe, Chile lo ve y entonces nos contacta. Lo quiere también. Bueno, estamos ya en ese momento en la que es la eclosión de Internet y bueno, me interesa, pues eso es algo que hemos tratado en muchos capítulos, ¿no? De simpatía por la industria musical, ¿no? ¿Cuál es tu visión de la actitud que tomó la industria en general con la llegada de Internet? Ya sabes, ahora toro pasado es muy fácil decir que sí, no se estuvo al lado de Napster, que se vio a Napster como un enemigo, que no como un aliado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión, tu punto de vista al respecto? Esto que dices tú es muy difícil juzgarlo a pelota pasada porque creo que en ese momento vieron que había una parte de su negocio, un modelo total, que era el de la música grabada, que se iba a pique y fue una actitud defensiva. Yo creo que se equivocaron cuando empezaron a intentar culpabilizar al usuario. Ahí fue cuando para mí cruzaron una frontera. Es decir, yo entiendo que si plataformas
digamos, las que fueran, no tenían una licencia, no habían acordado ningún tipo de permisos para poder tal, entiendo que fueran a por esas, ¿no? Porque al fin y al cabo, primero hagamos un acuerdo y cuando hagamos el acuerdo, pues veamos cómo lo... Pero lo que fue un error para mí fue el hecho de perseguir al usuario y nos dejamos arrastrar, yo creo que un poco todos, ¿no? Con esa idea de que había que criminalizarles. Y la verdad es que lo que estaba buscando básicamente el usuario era poder disfrutar de música grabada de una manera fácil, asequible. Gratis. Y gratis, sí, gratis, pero es verdad, pero me acuerdo que tampoco era tal, o sea, es decir, había tú tenías un disco duro y te lo descargabas todo, ¿vale? Todo. De lo que te descargabas, ¿cuántas veces escuchabas? ¿O qué porcentaje de lo que te descargabas realmente lo escuchabas? Porque lo que había era una necesidad de acumulación. Sí. Era un poco un síndrome de Diógenes lo que tenía el usuario en ese momento. Lo quiero todo. Pero no hacía a veces un play de todo lo que bajabas. Es decir, lo tenía allí. Yeah. Lo tenía allí. La cuestión para mí era siempre lo mismo. Decir, oye, el problema no es que se te descargue la música gratis. El problema es la gente cuando escucha tu tema le da otra vez al play. O se convierte en un sonido de fondo que se convierte en algo más o menos agradable. Porque si no le da otra vez al play y no quiere volver a repetir la escucha de tu música, da igual que se haya descargado o no. O sea, no ha conectado con él y por lo tanto tienes un problema. No sé, yo creo que el error fue eso. Bueno, y también una cierta crueldad, ¿no? Por parte del usuario, ¿no? De repente abandonó, perdió en pos de esa acumulación, de esa glotonería, ¿no? De conseguir contenidos gratuitos, abandonó también incluso también la sensación esa de coño, y también si estás comprando o invirtiendo en arte o en música, tal, eso también estás participando en el bienestar, ¿no? Y del artista, ¿no? De repente es como, no, todo gratis y me tienen que dar la creación gratuita, ¿no? Era muy difícil en ese momento para mí generar entre el público la sensación de empatía con el artista, porque había la creencia muy generalizada de que el artista ganaba mucha pasta y que las discográficas ganaban mucha pasta. Y que les habíamos estado engañando hasta entonces. Esta idea estaba muy asentada. Y yo no digo que sea justa o no, lo que digo es que estaba, o verdad o no, esencialmente estaba muy asentada. Entonces, frente a eso, cualquier comunicación se veía como reactivo y hacía como casi, como, digamos, dificultar aún más, ¿no? Pero bueno, para mí la industria discográfica, no obstante, tiene una cosa, o el mundo de la música tiene algo que, con todos sus defectos, hace muy bien, que es, a pesar de que es reactiva al cambio, es mucho más ágil a la hora de integrar el cambio que muchas otras industrias. Y eso lo tiene porque, al fin y al cabo, es como, de entrada es no, pero, ojo, no somos tan tontos como para al final no entender que hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Y esto incluso, yo que sé, el mundo editorial, el mundo de los libros, le costó mucho más. Y aún, de hecho, aún creo que no ha acabado de realizarlo, pero la música sí que lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien. Yo creo que al fin y al cabo es buscar vías para que lo que yo hago como productor o como industria llegue al público de una manera que el destinatario esté contento y yo me pueda ganar la vida con esto. Vamos a hacer ajustes y llegaremos a un acuerdo al final, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho eso de la industria. En ese sentido es puntera en muchas cosas. ¿Y cómo ves a nivel lobby a la industria? Siempre se ha hablado del cine, ¿no? Esa capacidad que tienen de unirse frente a un problema y salir a la calle el tramoyista con el atrecista, con el eléctrico, con el director o con el productor. ¿Cuál es tu percepción de esa sensación de lobby dentro de la industria? ¿Crees que ha faltado quizás esa sensación, esa unión para afrontar no solamente temas de crisis como puede ser la piratería, sino bueno, pues regularización de un tema fiscal con gobiernos? ¿Crees que falta ese lobby, esa sensación? O ese intento, por ejemplo, ahora, bueno, tú colaboraste en el libro blanco, por ejemplo, de AGED y de la música y tal, esos intentos que hay ahora, por ejemplo, como la Academia de la Música, ¿cómo lo ves? A ver, Carlos, aquí es que no sé si decirte lo que pienso o no, pero no, en serio, de verdad, o sea, no quiero meterme en líos. Lo que, a ver, ¿cómo te lo diría esto? Todo parte de una base, y es, cuando hablamos de que la música es importante, en general, en una sociedad o incluso a nivel gubernamental o sectorial, ¿hasta qué punto nos creemos eso o no?
Si nos creemos que realmente es importante, habrá que tomar medidas y hacer cosas acordes con nuestra creencia, sí, ¿no? Digamos. Esto hay países que lo han hecho y otros países que no. Hay países que entienden que la música no es, por ejemplo, de una manera más muy clara cultura, sino que a veces lo vinculan más con industria. Hay países que no entienden que la música solo es entretenimiento, sino que es imagen país. Hay países que entienden que la música es una manera de seducir al mundo y a partir de esa manera de seducir al mundo generar muchas simpatías y muchos ingresos por otras vías. Esto Corea lo ha visto, Suecia lo ha visto, Reino Unido lo ha visto. Y nosotros, en el fondo, decíamos que la música era importante, pero no acabamos de creernos que la música era importante. Había otras, digamos, disciplinas creativas, artísticas, llámale como quieras, que eran más importantes que la música. El cine, por ejemplo. Y el deporte era lo que, de algún modo, era el sector, digamos, si tú quieres, estratégico. Aquí, lo que tenga que ver con fútbol, sobre todo, es intocable. Bien. Es imposible que en España, o es imposible que en esa época, en ese contexto, se hiciera nada realmente serio en torno a la música. Porque, primero, la industria en sí misma era básicamente un cúmulo o una agrupación de asociaciones independientes que cada uno mantenía su parcela de poder. Y eso vale para entidades de gestión, para asociaciones, para editores, productores, promotores, lo que tú quieras. Pero es verdad que en los últimos años yo creo que sí que se ha hecho un esfuerzo desde también todas estas instancias para crear una cierta sensación de somos uno. Somos uno, el sector de la música es uno. Es uno y tenemos que organizarnos mejor para poder hacer eso. Lo que dices tú, lobby. Tenemos que ser capaces de hacernos valer, de defender el valor que generamos más allá de lo que es únicamente en términos económicos. Hay muchas cosas que pasan gracias a que la música existe y en España eso es así. Pero te diría que es muy lento este proceso y en el momento en el que damos un paso adelante, pero por lo que sea, luego la plataforma, el instrumento que utilizamos para organizarnos mejor, se tiene que repensar porque a lo mejor no funcionaba como... Entonces volvemos otra vez atrás y estamos siempre para mí es un back and forth, que llaman los ingleses, que es muy complicado. O sea, aquí es decir, para mí, creemos esto, nos creemos la música, ¿sí? Pues desde el sistema educativo a todos aquellos, digamos, ministerios que tienen que ver con música, y eso también afecta, pues, de entrada clarísimo a industria, vamos a apoyar ese sector como un sector estratégico que genera riqueza por varias vías. Económica, por un lado, pero por otras también, que son muy importantes, ¿no? Y eso falta. Totalmente. Bueno, como decías, hace 20 años más o menos llega a tu vida también el mundo de la docencia. ¿Es algo vocacional? O sea, siempre tal, o aparece de repente y dices, bueno... No, la verdad es que, si soy sincero, te diría que ha sido la gran actividad que he desempeñado en lo que sería el mundo de la música y de la que estoy más satisfecho. O sea, no hay nada comparable para mí con la satisfacción de ver que has contribuido de alguna manera, siempre digo que más o menos, en mayor o menor grado, pero a hacer que gente que tenía la determinación de poner la música en el centro de su vida profesional hayas contribuido a que ello se haya hecho realidad, ¿no? Yo llevo ahora 20 años, cumplo este año 20 años en formación. Y claro, han pasado más de 1.000 alumnos, he tenido más de 1.000 alumnos en distintos programas de máster, posgrado, etc. Claro, muchos de ellos ahora ocupan puestos de responsabilidad en el sector de la música y para mí eso es muy gratificante. Porque en el fondo me empatizo mucho con ellos, ¿no? Me acuerdo de ese chaval con 18 años que quería trabajar en eso y no sabía muy bien cómo. Yo tuve suerte porque me pusieron en contacto con gente que era, digamos, gente de peso en la industria. Pero a lo mejor, pues eso, hubiera querido entrar y no hubiera podido, ¿no? Y ahora estamos, lo que he intentado en estos años ha sido como organizar la entrada de talento, ¿no? Es decir, oye, podemos hacer que las compañías del mundo de la música, del sector de la música, que necesitan talento, vengan a nosotros a buscar ese talento y podemos de algún modo garantizarles que la formación que reciben es la que ellos requieren en sus organizaciones. Y yo creo que en ese sentido estamos, yo estoy muy satisfecho de eso, estoy encantado, cuento con un equipo fantástico y no cambiaría ahora ninguna atractividad en el mundo de la música que no fuera formativa. O sea, podría haber matices, ¿no? Y creo que también hay una función que es la formación incluso de la propia industria. A veces uno cree que por estar ya en la industria ya está formado y no es así tampoco.
Y pues bueno, te sorprenderá ahora la cantidad de másters que hay también, ¿no? Las propias compañías ya potencian sus propios másters, ¿no? Sí, aquí cada uno ofrece la solución formativa que cree mejor. Nosotros creemos que tiene que ser una solución formativa totalmente abierta a todo el sector y que tiene que ser neutra, en el sentido de que no puede ser parte, ¿no? Si fuéramos un máster de quien fuera, pues seríamos un máster de esa compañía y de hecho, pues el know-how, el expertise, lo que tú quieras, como quieras llamarle, que se comparte dentro de ese marco, pues está muy sesgado por la manera de entender tú el negocio. Pero lo bueno es que vengan distintos puntos de vista, distintos expertos de distintos ámbitos, de majors, de indies, de editoriales grandes, pequeñas, etcétera, y que cada uno incluso pueda decir cosas que son que choquen con lo que dijo el anterior y que sea el alumno el que vaya haciendo su propia composición de lugar insisto, en un viaje muy, muy práctico y muy inmersivo. ¿Y crees que tiene tanta importancia la teoría? Sobre todo, bueno, tú tienes una formación en ADE, por lo cual algo de empresa sabías, pero yo soy, por ejemplo, claro ejemplo del prueba-error, ¿no? Y venimos del prueba-error. ¿Crees que la teoría es tan aplicable al negocio o lo es más ahora quizás porque hay menos de intuición y más de, por ejemplo, de desarrollo estratégico a nivel marketing digital y esas cosas, que es más, digamos, más sesudo que a nivel de intuición? A ver, yo creo que la formación teórica es fundamental y no tiene por qué ser pesada, pero sencillamente es fundamental para ordenar tu cabeza. Sencillamente es como lo que les pido siempre a los alumnos es que hagan el esfuerzo de entender cómo funcionan las cosas antes de que se pongan a jugar, ¿no? Son como las reglas del juego. Aquí hay unos players y estos se interrelacionan de esta manera, generan riqueza de esta manera, su modelo es esto me lo tienes que aprender y venir con esto de casa, exactamente. Pero, y luego también está el marco legal, ¿no? ¿Cuáles son, pues eso, los modelos de contrato entre los principales players y no entenderlos como si fueras un abogado, sencillamente decir, oye, pues aquí estoy cediendo estos derechos, hay unos... Vale, pues para mí eso es la parte teórica, que básicamente es eso, es saber quién juega y cuáles son las reglas. Ahora, eso no son años, eso lo puedes hacer en pocos meses, lo puedes aprender. La cuestión aquí es el aprendizaje ahora, ¿cómo tiene que ser? El aprendizaje no puede ser de otra manera si no es práctico. Y ahí es, teniendo la cabeza ordenada, van a empezar a pasar cosas. Y tú cada cosa que pase la tendrás que ir metiendo en un sitio o en otro en función de cómo tú... Tienes que ver Matrix. O sea, es importante que veas Matrix porque va a coger velocidad esto. Y entonces, cuando tienes las bases bien asentadas, no te importa la velocidad. Cuando tienes un poco, digamos, unas bases poco sólidas, lo que pasa es que se te hace un montón, se te hace una montaña de cosas que son, digamos, poco importantes, ¿no? Pero sí creo que es fundamental la parte teórica para luego hacer la parte práctica, que es la base de todo, ¿eh? Totalmente. Bueno, y también lo que es la transmisión, ¿no? de la experiencia a base de masterclass, etcétera. Vamos, es como, bueno, pues al final un poco el espíritu, ¿no? de simpatía por la industria musical. Creo que la mejor forma de aprender es aprendiendo, escuchando los aciertos y los errores de otros, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y luego no tomarles, o sea, una cosa que me gustaba de los ponentes cuando venían era, primero que, a ver, hemos cambiado mucho los formatos de los ponentes porque inicialmente era muy de explicar cosas y ahora es muy de hacer cosas con los alumnos, que es la clave. Pero era fundamental no me hables de los éxitos, no me hables de los éxitos, no me hables de que hiciste esto muy bien, porque los dos sabemos que esto pasó una vez de 100 que lo intentaste. Y está bien, bien. Pero háblame de la cantidad de veces que estabas convencido de que con ese lanzamiento le ibas a petar y no pasó. Y entonces, a partir de ahí, porque es de ahí donde aprendemos, ¿no? Y somos mucho de contar nuestros éxitos, pero no tanto de contar aquellas cosas que al fin y al cabo son lo que tienen más chicha desde el punto de vista de aprendizaje, ¿no? No, está muy bien la reflexión porque además es muy de... al final yo siempre lo digo muchas veces, ¿no? Es como es un negocio que está basado en el fracaso. O sea, totalmente. El éxito es lo más complicado. El fracaso es constante, ¿no? Y para todo, ¿no? A nivel financiero, a nivel emocional, a nivel todo tal, ¿sabes? O sea, sabes que son muchas las veces el desgaste emocional, por eso te decía lo de los artistas, ¿sabes? El desgaste emocional para mí parece...
Muy heavy, Sí, muy sí. heavy. O sea, he visto cosas muy heavy en cuanto a ver auténticos estados de estrés y de no poder más por el hecho de que gestionaban emociones, digamos, y trabajar con artistas es muy potente. Entonces, Claro. si apuestas mucho por un proyecto, se hacen muchas promesas, hay mucha ilusión, luego fracasa, eso no es gratis, ¿sabes? No. Ahí hay muchas heridas, ¿sabes? Hay muchas Totalmente. heridas. A ver, ¿tú crees que el 100% del alumnado que tenéis, por ejemplo, en IMB School, en los másteres de música, tiene el 100% vocación musical, o por otro lado ya hay una parte de alumnado que detectan una oportunidad de negocio y están haciendo música, estudiando negocio musical, como podrían estar haciendo negocio de infraestructuras de carretera? Yo te diría que en IMB tenemos varios programas, ¿eh? O sea, el máster es uno, pero luego tenemos otros programas. Sí. Por ejemplo, el online el posgrado del diploma en Music Business Mindset. Yo diría que la gente que hace el posgrado online, que es un perfil muy internacional, está como chapoteando, está intentando entender cómo funciona esto y luego tomar la decisión de si se quiere meter o no, pero a lo mejor seguramente no se meterá. Ya. El que hace el máster, yo creo que ya toma la decisión. A veces no tiene ni plan B. O sea, su plan A es entrar en el negocio de la música. Y hay veces que tienen plan B. Y lo importante para mí es, teniendo eso en cuenta, que creo que es muy importante lo que dices, es cómo hago que la formación sea válida independientemente de que trabajen o no en el sector de la música. Y ahí es muy importante lo que llamamos las competencias y lo que llaman los ingleses las habilidades soft skills, ¿no? Es decir, yo tengo que trabajar con un artista, llegar a un acuerdo con él, tengo un deadline, tengo que gestionar un presupuesto, tengo que hacer estas cosas, presentarlas, convencer a la gente, a la industria, a mis compañeros. Tengo que hacer muchísimas cosas que en el fondo, si cambiara eso en otro sector, seguirían siendo válidas. Es decir, la capacidad de organización, la capacidad de convencimiento, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de explicar bien un proyecto, todo eso vale igual. Entonces, lo que les digo siempre es, lo que os lleváis aquí es, digamos, un conocimiento específico sobre el funcionamiento del negocio, eso es así, y práctico. Pero también sí, porque la vida va como va, acabáis trabajando en otros sectores, que no dudéis que lo que os lleváis aquí os va a valer igual. Claro, claro. Ah, totalmente. Bueno, y también, me imagino que también hace 20 años, cuando empezaban estos másters, el programa estaba muy claro, ¿no? En base, pues lo que es comunicación, bla, bla, marketing, etcétera, etcétera, pero ahora es súper cambiante todo, ¿no? Me imagino, ¿no?, que cada año tenéis que replantear lo anterior, ¿no? Te refiero a eso, hablaba en la introducción, ¿no? De repente players como TikTok, que en la promoción 2017-2018 no entraba en el programa porque era una plataforma de bailecitos. En la edición del 2019-2020, me lo invento, ya pasa a ser el player que ha cambiado las reglas del juego, ¿no? No solamente a nivel de la difusión y comunicación, sino incluso ha ciertamente matado, ¿no?, algo que para nosotros era tan importante como era el videoclip, ¿no?, por esas piezas de 15 segundos. Si a eso le unes la inteligencia artificial, etcétera, ¿no?, cada año ya el planteamiento es distinto. O sea, hay una base concreta de lo que puede ser el curso formativo, pero claro, hay que adaptarlo cada año a cosas que se han quedado obsoletas o cosas que han aparecido y que son realmente relevantes, ¿no? Sí, pero totalmente. Y por eso nosotros lo que queríamos desde el principio era tener mucha libertad académica a la hora de definir contenidos y seleccionar expertos que acompañaran a los alumnos durante todo el curso. Es decir, lo que no queríamos era tener que pactar un programa con, máster oficial para que unos contenidos fueran aprobados por ANECA o la institución que fuera, sino que queríamos que precisamente eso, cambia el negocio muy rápido y tenemos que ser muy ágiles a la hora de cambiar los contenidos para que el alumno entienda o sienta que está realmente recibiendo la formación que necesita. Yo te diría que, pero al fin y al cabo, volviendo a lo que dices de lo que va pasando en el negocio, cada año cada 2 años hay, digamos, un concepto que es el más heavy, ¿no? Yo qué sé, blockchain fue uno, las NFTs, luego la inteligencia artificial, el superfan, todo esto va apareciendo, pero la cuestión es, si ves Matrix, todo lo que va apareciendo lo vas metiendo en su sitio. Esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Tendré que entender esto a nivel técnico porque no lo entiendo muy bien, pero al fin y al cabo entra en un eslabón de la cadena de valor. O entra a lo mejor y hay algunas que entran en todo.
Podría ser que la inteligencia artificial entre en la parte creativa y también en la parte de consumo. No lo sabemos. Totalmente. ¿No? Pero importante es saber dónde los ubicas, ¿no? Y ahí eso es clave. Inteligencia artificial yo creo que va a ser algo... Yo estoy un poco alucinado con la inteligencia artificial, la verdad. O sea, sí, no, te iba a decir, además, bueno, tengo un chaval, un conocido que debe ser un poco masoquista porque asegura haber escuchado todos los programas de Simpatía por la Industria Musical y el otro día me dijo una cosa eso que... es un fan. Sí, eso es un fan real, sí. Y me dijo una cosa que es verdad y me parece dice que como que los ha escuchado todos y que de repente él detectó cómo que en el capítulo 102, me lo invento, de repente alguien habló de inteligencia artificial y cómo de repente se ha ido como instaurando como un tema recurrente y al final como casi como no el temor, ¿no? Que yo creo que no, los temores no son buenos, pues sí la inquietud, ¿no? De joder, las cosas se dan así, aquí hay propiedad intelectual por medio, hay contratos con los artistas por medio, hay un montón de historias, está el tema de hologramas, joder, hay un melón ahí abierto totalmente. Tú que tienes que como decía al principio, creo que siempre has sido reflexivo y ya lo has demostrado hablando de por qué montas un sello que me ha dejado totalmente sorprendido. ¿Cuál es tu percepción sobre la inteligencia artificial? Eso, desde casi desde el punto de vista de alguien que ha trabajado en la industria, que sé que te gusta la música, pero que además pues te dedicas a formar ahora a la gente, ¿no? A ver, mira, yo te diría que hay una cuestión que el otro día está intentando entender, y digo, porque me gusta entender lo que pasa, ¿no? Más allá de que conozca los entresijos, porque no los conozco, pero entender cuál es el impacto. Yo diría que estamos en un punto muy heavy, para mí, que es de la misma manera que hace unos años la aparición de instrumentos, de webs, de servicios, llámale como quieras, do it yourself, permitieron que los artistas pudieran asumir on top of de su actividad creativa la parte de la gestión, eso fue una revolución para mí. Es decir, oye, yo no tengo por qué pasar por un sello, no tengo por qué pasar por un editor, yo puedo hacer que mi música pueda tener una primera difusión, sí, de manera independiente. Y el do it yourself empezó a ganar cuota de mercado. Y lo ha ido ganando en los últimos años y cada vez más. Y eso es algo que es un hecho. Para mí la inteligencia artificial hace una cosa que es muy heavy y que es, por primera vez, el gestor, el profesional que se encarga el manager, puede asumir on top of de su parte de su gestión la creación de contenidos. Y eso es algo muy potente, porque en el fondo lo que está diciendo es, ¿qué pasaría si yo lanzara un sello donde todos mis artistas son virtuales? Ya no necesito al artista. Sí. Yo sé que tengo muy claro lo que quiero. Y lo que le voy a dar es el prompting, las instrucciones correctas al software, a la herramienta, para que me cree esto, ¿vale? Estoy hablando de una vez superados todos los temas que tienen que ver con el uso que lo hacen de propiedad intelectual, que queda diluida porque como utilizan 10.000, pues no sabes muy bien de dónde sale, pero al fin y al cabo utilizan 10.000 y esos 10.000 tienen que estar reconocidos. Pero ¿qué pasaría si... hoy día, Subterfuge, imagínate, un sello dice, oye, yo sé muy bien el sonido que busco y lo que quiero es crear unos artistas con una identidad determinada que tengan además la capacidad de producir canciones acojonantes en los tiempos que yo digo. Yo marco desde el punto de vista de la gestión. Y eso es muy fuerte, porque va a pasar. Eso va a pasar. Y a mí me deja un poco alucinado porque es como, va a haber, yo creo que dos realidades paralelas. La realidad de la música basada en la interpretación humana, ya sea en estudio o en directo, y la música creada por inteligencia artificial. Hasta hace, te diría, 2 meses, yo pensaba que la música creada por inteligencia artificial no tendría la capacidad de emocionar que tiene la música creada por el ser humano. Hoy... retiro esas palabras. Estoy totalmente convencido de que la música creada por inteligencia artificial va a ser capaz de emocionar tanto o incluso más que la música creada por humanos. Y eso para mí es muy heavy. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y crees que la inteligencia artificial, por ejemplo, qué crees que genera más inquietud y preocupación? ¿En el aspecto más financiero o en el aspecto más del entretenimiento creativo?
¿Crees que crees que realmente al final la reflexión esa sobre que eso puede provocar que el consumo, pues ya sabes que hay teorías que dicen, bueno, que puede llegar el artista virtual, que por lo cual no exista y pueda afectar al negocio del live, ¿no? Entonces, ¿crees que hay más preocupación en eso, por ejemplo, a nivel de los artistas, el tema de clonación de voces? ¿Crees que hay más preocupación porque se pueda afectar el aspecto creativo o que al aspecto financiero? No, el aspecto creativo yo creo que va a estar controlado. Es decir, evidentemente, si tú clonas una voz, esa voz, ahí no veo. Lo que hay que lograr es que pues las plataformas de inteligencia artificial, las que te permiten crear contenidos a partir de las instrucciones que tú les das, reconozcan que el output, o sea, que el producto que te entregan es un producto construido sobre, cantidad de audios y de masters que tienen propiedad. Pero eso llegará. Por lo tanto, sí, está la parte más de protección legal y, por lo tanto, financiera de lo que es el negocio. Uh-huh. Pero a mí lo que veo es que, sinceramente, veo grupos de artistas, digamos, humanos, interpretando en directo repertorio creado por inteligencia artificial. Eso lo puedo ver. Sí. O sea, es decir, no veo por qué sea necesario. Podría ser. Y el otro día salía. Estamos llegando a un punto que ya está. Hay herramientas que te permiten, o plataformas que te permiten crear 10.000 canciones por minuto. Ya está. O sea que hay un aspecto de deshumanización, ¿no? Al final en la música existe con estos factores, e incluso también en el aspecto más financiero, ¿no? Con lo que es toda la presencia de fondos de inversión, ¿no? Que al final son los dueños de todo, ¿no? De los catálogos, de los festivales, de todo, ¿no? Al final ese emprendedor que invertía en hacer una compañía, pues ahora ha pasado, ¿no? Se ha deshumanizado en el sentido de que ahora son esos grandes fondos de inversión, ¿no? Pero ahí tenemos, es decir, eso es así, pero van únicamente a buscar marcas consolidadas. No, los fondos van a marcas consolidadas, sea un festival o sea un artista. Sí. Entonces dice, yo lo quiero es esta marca y bueno, todo el catálogo, ¿no? En el caso de un artista. Y van a seguro. Básicamente son activos, digamos, indestructibles que dicen, hostia, esto es muy estable. Yo creo que la parte que tiene que ver con la inversión en proyectos, digamos, innovadores y que integran distintas tecnologías, bueno, los grandes fondos no se meten ahí y son más jugadas particulares de, pues yo qué sé, de algunas, de a veces inversores privados o particulares, industriales, que conocen bien el negocio y dicen, hostia, aquí está pasando algo y tal, pero no... Pero bueno, también es verdad que el mundo de la música, digamos, es decir, se ha ganado también un poco, de manera un poco justa, el hecho de que a veces era más el hype que la realidad, ¿no? ¿Cuántos proyectos hemos pensado que iban a revolucionar todo y luego han quedado en nada? Entonces, también creo que ahora es mucho más cauto el dinero a la hora de meterlo en lo que es el mundo de la música, diciendo, oye, sí, pero ya tenía que haber pasado tantas cosas que no han pasado. Pero aún así es muy goloso, es muy seductor el mundo de la música. O sea, siempre habrá inversores que querrán meterse. Lo único es que vean que lo que está pasando, que el proyecto en el que se meten tiene un recorrido, un sentido y un posible retorno, aunque sea en fase incipiente. Todo lo que sea inteligencia artificial ahora está muy, digamos, en boga y todo el mundo querrá meter algo ahí. Y cuando se haya ordenado lo que tiene que ver con la protección y reconocimiento de uso de propiedad intelectual, entonces aún será mucho más heavy. A mí lo que viene, me parece, es que no estamos en la punta es el tsunami, no es una ola grande, no es una ola grande, es un tsunami, ¿sabes? Totalmente, sí, yo creo que lo que hemos vivido es eso, hemos vivido una ola grande y ahora la que viene tal eso. Sí. Bueno, pues nada, por ir terminando, David, siempre acabo con una pregunta recurrente que es, bueno, ¿quiénes han sido tus referentes en la industria musical? Bueno, pues si se te da la oportunidad de utilizar este micrófono para dar las gracias a alguien que ha sido para ti importante en estos años, pues aprovecha. Bueno, yo diría que a ver, tendría que decir que la persona que me ayudó sobre todo a visualizar mi futuro en el negocio de la música y hacer que sucediera, el primero fue Carlos San Martín, que fue, digamos, es eso, ¿no? El que luego me acogió en Music, pero sobre todo también una persona que... Lo que me alucinó de Carlos San Martín era que cuando yo era un chaval de 18 años que estaba estudiando ADE y tuve la oportunidad de poder tener un rato con él,
no me metió ninguna prisa. O sea, me sentó en su despacho en Torrelaguna, creo que era, y me explicó el negocio de la música, todas las preguntas que le iba haciendo, y sencillamente dio instrucciones de que no me molesten, ¿no? Eso fue para mí muy heavy porque he intentado aplicar eso. A veces es muy difícil hacerlo. Decir, oye, esta persona te está preguntando cosas, para él son importantes, dale las respuestas porque a lo mejor en el futuro pasará esto, ¿no? Sí. O sea, Carlos San Martín, y luego está evidentemente, yo diría, Cámara, como una persona que tenía, digamos... Cámara era época de Carlos López y Cámara. Con Carlos López también tuve una relación, profesional. No, yo me llevaba muy bien con Carlos, la verdad es que me apoyó también. Pero es verdad que eran dos estilos muy distintos. Pero Cámara, con el paso del tiempo, creo que ha sido una figura que ha ganado mucha entidad, ¿no? Porque en el fondo era quizás muy heavy en las formas, en algunos casos. Yo no trabajaba directamente con él porque siempre había un intermedio, un puesto intermedio, pero la verdad es que tenía una capacidad de pensar y de crear también, de imaginar y muy ambicioso a la hora de darle una salida fuerte a la música española en el exterior. Carlos López era otro tipo de perfil, era más creativo, más caótico, pero yo aprendí mucho de la gente que estaba ahí, la verdad. Pero sí, yo diría que si alguien tengo que destacar o agradecer sobre todo fue a Carlos San Martín, porque seguramente sin él no sé si hubiera podido entrar en el negocio. Carlos San Martín, un grande. Pues nada, muchísimas gracias, David, ha sido un auténtico placer, has cubierto mis expectativas, sabías que ibas a ser como decía al principio, una persona reflexiva y con criterio, así que nada, muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias a ti, Carlos. Nada, normalmente despedimos los programas de Simpatía por la Industria Musical con una canción, pero bueno, hoy con esta poblada audiencia la despedimos con un aplauso, ¿no? Muy bien.